Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Hola, ¿cómo le va? Buen día, un gusto de saludarlo. Aquí estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami en transmisión simultánea con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que gentilmente toman nuestra transmisión. A todos ellos, muchísimas gracias. Vamos a Argentina, vamos a ubicarnos en este país que ha logrado superar una decadencia de muchos años, por lo menos en la expectativa del pueblo argentino. Hay una expectativa positiva. Fueron 12 años de derrumbe de la Argentina en todos los aspectos, en el moral, en el económico, en el social. Realmente 12 años que se vivió en una burbuja mentirosa. Pero, como todo vuelve a su cauce, Argentina, gracias a los argentinos, retomó precisamente ese cauce positivo. Tenemos un nuevo gobierno, preside el señor Mauricio Macri, un hombre joven con ideas muy concretas. Algunos lo acusan de ser un hombre de derecha, un hombre identificado con los años 90, por ejemplo, que comandaba el presidente Menem, y que para muchos dejó un mal recuerdo. Para otros, sabemos que la Argentina ocupó lugares importantísimos en el mundo, se instaló en el mundo. A consecuencia de ello, por ejemplo, tenemos que recordar que Estados Unidos permitía a los argentinos entrar sin visa a este país. Y eso todo tiene una razón de ser, ¿verdad? No, eso no se regala. Precisamente Estados Unidos está considerando en este tiempo volver a restaurar esa posibilidad para los argentinos, ¿no? No exigirle visa. Vamos a ver si esto se concreta. En todo este tiempo que asumió Mauricio Macri, con grandes desafíos por delante, uno de ellos es la economía, otros es restaurar el orden social, un orden totalmente destruido en la Argentina, y sacar a la Argentina de esos espacios donde se concentra con los otros países constituidos bajo el grupo de ALBA, donde están Venezuela, Bolivia, Uruguay, a ver, no me viene a la mente a otros, pero son muchos los que Cuba, que se han ubicado en una zona contestataria de izquierda, ¿no? Bueno, el asunto es que estamos aquí y el presidente ha prometido poner a Argentina en el lugar que merece la Argentina. Vamos a conversar con un economista sobre todos estos temas. Es argentino, vive aquí en los Estados Unidos, dirige un estudio contable impositivo, Macho y Asociados, es el nombre de su empresa. Me refiero a Roberto Macho, es contador público, es asesor impositivo, un hombre joven, sin ninguna duda, y también es presidente del Centro Cultural Argentino en Miami. Roberto, bienvenido, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte. Bueno, el gusto es para mí, Agustín, gracias por la invitación y especialmente agradecido por lo de joven. Bueno, si comparamos, hermano. Bueno, sí, sos muy joven. Podés decir la edad si querés. Tengo 53 años. Bueno, ¿te ves joven? Sí, bueno, siempre digo con algunos de mis amigos que algunos no tienen la misma sensación que yo, que el ímpetu sigue estando intacto desde mis 20 años, o sea, no siento que haya pasado el tiempo, lo cual quizás es un error de apreciación, pero la realidad es que la intensidad es la misma y no siento que haya pasado el tiempo, sinceramente. Los que te conocemos, yo soy uno de ellos, así por tu imagen, por tus características personales, se te ve muy joven, así que disfruta este momento que ya habrá tiempo para pensar en otra cosa. Bien. Entremos en tema, Roberto. Hablé presentando, digamos, una pequeña visión, una corta visión de este nuevo tiempo de la Argentina.
¿Cuáles son tus primeras reflexiones para precisamente, no sé, contrarrestar lo que dije o complementarlo? ¿Cómo es tu visión? No, yo definitivamente voy a complementar lo que vos decís. Ujú. Efectivamente, en Argentina se vivieron varios procesos, lamentablemente los últimos años, y no me refiero solamente a los 12 digamos, del gobierno kirchnerista, sino inclusive los anteriores, fueron años duros para Argentina. Vivimos de crisis en crisis, que derivó en un gobierno, en principio de Néstor Kirchner y luego el gobierno de su esposa, Cristina Fernández, que en una primera parte fue, me atrevería a decirte, beneficioso para sacar a Argentina de una crisis muy profunda que, como recordarás, se vivió allá por el año 2001-2002. El gobierno, digamos, solo para aquellos que no están tan al tanto, en realidad toma posesión en el 2003 recién. Hubo un interín, un gobierno interino de Eduardo Duhalde, que fue un poco el que hizo también y contribuyó mucho a hacer el trabajo sucio para generar los fundamentos para que se salga de aquella crisis. Pero la realidad es que con el tiempo, con los años, y sobre todo después de la presidencia de Néstor Kirchner, se vino deteriorando mucho las condiciones económicas y políticas de la Argentina. Económicas, políticas y sociales. En definitiva, en general estos tres elementos siempre van de la mano. Y se generó una situación que era una bomba de tiempo, Ujú. con la cual tiene que lidiar ahora este nuevo gobierno en términos económicos, pero también se generó un nivel de fragmentación social y de enfrentamiento social que me atrevería a decir que es casi único en Argentina. En todo caso, uno puede referirse a la época del primer gobierno, o los primeros dos gobiernos peronistas, entre peronistas y antiperonistas. Y entonces la trama social de Argentina está siendo afectada. Estas son cosas con las cuales el gobierno actual va a tener que lidiar y no es una tarea fácil. Ujú. Eh, Bien. sí. No, no, adelante, si querés No, redondear. lo que te debería decir, redondeando un poco lo que vos decías, el presidente Macri se propuso insertar nuevamente a Argentina en un camino de crecimiento, de un gobierno republicano, y tratando de unir a la Argentina, que hoy en día, como decíamos recién, está muy segmentada. Es una tarea que no le va a resultar fácil, si bien la realidad es que la percepción desde afuera, y vale para nosotros que todo este proceso lo miramos, si bien estamos muy en contacto con Argentina, lo miramos desde afuera. La percepción que la mayoría de los países tienen hoy en día de este gobierno es positiva. De hecho, hoy mismo está el presidente de Francia visitando Argentina, ya anunció el presidente de Estados Unidos que en un mes va a estar también haciendo una visita, cuando nunca antes lo había hecho durante el gobierno anterior. Sí, hay buenas señales, pero Ujú. también es cierto que le toca, como se dice normalmente en Argentina, bailar con la más fea, porque no solamente la herencia que recibió, sino también que recibe el país, en un contexto internacional económico eh, no tan amigable como el que se vivieron en los últimos, la última década. Sin duda. Tanto Brasil, China, digamos, hay datos de la economía internacional que hacen que, digamos, cualquier esfuerzo que se haga va a requerir mucho más esfuerzo que lo habitual. Sin duda, hay una gran inestabilidad mundial, precisamente, Ujú, ¿no? así es. Ya vemos lo que está pasando en las bolsas continuamente, la caída del petróleo, que ha resentido muchas economías, Ujú, China que está degradando su crecimiento al que nos tenía habituados, evidentemente estos cimbronazos también golpean a un país que tiene que salir adelante como el argentino, que se quedó sin reservas, endeudado ujú, y bueno, con grandes problemas inclusive de producción. sí, definitivamente. Eh, pero yo tenía muchas preguntas para hacerte respecto del tema economía, pero voy a cambiar de golpe porque hablaste de la llegada del presidente Obama a la Argentina. Esto va a suceder entre el 23 y 24 de marzo. Fechas muy célebres en la Argentina por los antecedentes del pasado, ¿no? Estaba leyendo a Pacho O'Donnell, uno de los pensadores argentinos, y decía que el 24 de marzo habrá violencia en la Argentina, ¿no es cierto? El presidente Obama será muy maltratado porque se esperan grandes movilizaciones para, de alguna manera, escrachar
a, al presidente que nos visita y seguramente habrá conos de violencia. Eh, yo recuerdo la visita del presidente Bush a la Argentina cuando entre Maradona, Víctor Hugo Morales, Chávez y Néstor Kirchner le hicieron pasar las de Caín y dejaron a la Argentina muy mal vista en el mundo. ¿Qué imaginás que puede pasar en estas fechas que visita el presidente Obama a la Argentina? Mira, Agustín, yo no tengo la misma expectativa que tiene Pacho Donald. Yo no creo que vaya a haber violencia. Siempre cuando hay una visita de un líder de un país, como es el caso en este caso Estados Unidos, siempre genera algún tipo de reacción, sobre todo cuando es una fecha propicia y muy, digamos, sensible para el pueblo argentino, que por cierto a su vez en otro aspecto también es aprovechada por determinados movimientos políticos para de alguna manera manifestar y hacerse presentes. Obviamente la presencia del presidente, de lo que desde Argentina ese tipo de segmento social llama el imperio, no va a ser bienvenido y seguramente van a haber demostraciones en contra y demás. No veo que haya grandes problemas, como dice Pacho Donald, que vaya a haber violencia, ni mucho menos. Me parece que tanto la sociedad está un poco madura en algún punto y se va a cuidar el gobierno argentino tanto como el gobierno americano de generar las condiciones para que eso no suceda. Como dato, de todas maneras, me parece positivo, por supuesto, que Obama visite Argentina, porque me parece que es un gesto claro de que hay ese distanciamiento que se tenía hasta el momento se está zanjando, ¿no? Bueno, Pacho Donald se apoya fundamentalmente en un aspecto que quizá conozcamos todos como bastante cercano a la verdad, que Argentina es el país latinoamericano, digamos, con más sentimiento anti-norteamericano, ¿no? Quizá en ese punto esté apoyado su tesis de ya vislumbrar que va a haber violencia. Bueno, que una violencia que no se puede descartar tampoco, teniendo en cuenta que desde que asumió Macri, los seguidores de Cristina Kirchner están continuamente buscando focos de conflicto, ¿no? Donde manifestarse y donde de alguna manera rechazar a este nuevo gobierno. Sí, es así. De hecho, como vos mencionabas antes, hoy mismo está habiendo Exactamente. una manifestación. Es así. Pero por eso también yo apelo a la madurez de algún sector de la Argentina que vivió los últimos años con una muy mala sensación de esta, como algún periodista famoso argentino denominó la grieta, que yo creo que no va a haber no va a haber el grado de virulencia en la manifestación que Pacho Donald por lo menos manifiesta en sus declaraciones. Bien. Te voy a llevar al tema internacional. Argentina tiene problemas con los fondos buitres. Hasta ahora, hasta digamos el fin del mandato de Cristina Kirchner, el juez Griesa fue muy contundente en los fallos negativos contra Argentina. No cerró la posibilidad de los créditos internacionales, aisló a la Argentina más todavía de lo que se generaba de puertas adentro. Pero ahora cambió la cosa y dio algunas señales de ser proactivo en levantar esas barreras y ayudar a la Argentina a un acuerdo con los fondos buitres. ¿Cómo lo ves? Bueno, lo veo altamente positivo. Claramente había que llegar a una solución de este problema y entiendo que este problema es un problema complejo. Mucha gente lo analiza de una manera muy superficial, donde solamente dice hay que arreglar con los fondos buitres, pero también es cierto que el problema es bastante complejo. Es cierto que se pueden caer en injusticias, no es arreglar por arreglar solamente, sino hay que saber arreglar, que definitivamente hay que hacerlo, y en qué condiciones hacerlo. Entonces, me parece que este gobierno sí, de alguna forma hábilmente, trató de empezar a abrir un canal de diálogo donde hay mayor predisposición de hecho se hizo ya una propuesta concreta, pero hay predisposición a un acuerdo, tratando por supuesto de defender los intereses de Argentina, pero los intereses de Argentina, a contrario de lo que me parecía era la posición del gobierno anterior, no es simplemente no arreglar, porque no arreglar generaba mayores prejuicios que ventajas.
como bien vos apuntabas, se cerraba la posibilidad del crédito, por ejemplo, para Argentina, cosa que hoy en día, en el contexto internacional que se vive, es fundamental. Argentina necesita mucha infraestructura y la única manera de lograr eso no es con el presupuesto que tiene el país, sino con financiamiento externo. Necesita de inversiones. Me parece que el no arreglar con los fondos buitres, lo único que hacía es retrasar todo esto. Entonces, esto es como todo, para conseguir algo uno también tiene que resignar algo, y creo que eso es lo que está haciendo el gobierno ahora. Argentino. Argentino, por supuesto. Metiéndonos en el interior del país, evidentemente la inflación aparece como el feo más pintado, ¿no? Un potro difícil de domar. Ya lleva 75 días el gobierno y no puede doblegar esa inercia del gobierno anterior, que claro, estaba apoyado fundamentalmente en la emisión monetaria y eso potenciaba todo. Hoy se cortó la emisión monetaria, pero la inflación todavía está desbordada. ¿Qué puede pasar? Sí, la inflación que tiene hoy el gobierno, como bien vos decís, es inercia del gobierno anterior, pero las razones de la inflación son múltiples, no solamente es herencia. Hay ajustes que hay que hacer y algunos de esos ajustes se hicieron en la economía argentina que necesariamente van a traer más inflación. O sea, el que no perciba esto es que no hizo un adecuado cálculo previo. La eliminación de subsidios, la suba de tarifas, hay algunos que son más elásticos que otros. Por ejemplo, el hecho de que suba el transporte público es una demanda totalmente inelástica, ¿no? La gente tiene que ir a trabajar y se va a tener que tomar el colectivo o el subte, no importa cuál sea el costo. Todo eso son factores que necesariamente empujan la inflación hacia arriba, además de la que ya viene por inercia del gobierno anterior. Yo creo que el gobierno fue en algún punto, el gobierno actual, en algún punto ingenuo en creer que esa catarata inflacionaria se iba a parar por una cuestión simplemente de confianza de los mercados. Eso evidentemente no sucedió. De hecho, creo que este año va a ser un año complicado en varios aspectos. Uno de ellos es la inflación. Creo que el gobierno todavía tiene capital político para enfrentar eso, pero la duda es si va a seguir con ese capital político a lo largo del año. Muchos de los efectos de los ajustes que el gobierno viene haciendo y algunos que tiene que hacer todavía en la gente no se lo siente en el bolsillo. Se va a empezar a sentir a partir del segundo semestre. Y lo que quiero saber es qué va a pasar cuando esa gente, que se le toca el bolsillo y se le va a tocar de una manera casi, me atrevería a decir, sin precedentes, si va a seguir teniendo el enamoramiento con este gobierno. Ese es el mayor desafío que creo que tiene este gobierno para adelante, que por cierto, me parece que tampoco demostró gran cintura política, y esta es una de mis preocupaciones con respecto al gobierno. Creo que las cosas que están haciendo son razonables, creo que en el mediano plazo van a dar resultado, pero para gobernar hace falta también tener un poco de cintura política, y yo siento que esto no está sucediendo. De hecho, cometieron varios errores, que en algunos de ellos son hasta infantiles. Muchos de ellos, y esto es un buen dato, se reconocieron y se corrigieron, pero esto no puede ser, no hay una cantidad de errores en forma ilimitada que se pueden corregir. Va a llegar un momento en el cual ya no le van a aceptar esta marcha para adelante y marcha para atrás. Bien, se nos está yendo el tiempo, pero rapidito, como ping-pong, sería bueno 2, 3 preguntas para cerrar. ¿Está bien que Argentina abra los mercados internacionales en búsqueda de nuevos créditos y llegada de capitales? Dicen que van a emitir un bono de 15.000 millones de dólares para, de alguna manera, enfrentar, por supuesto, la deuda con los tenedores de bonos en default. Para salir del default, ¿se justifica correctamente y esto no va a agravar el futuro en la Argentina, volver a emitir bonos que nos endeuden? Yo creo que definitivamente sí, por supuesto, es como todo, hay que mirar cuáles son los términos en los cuales uno se endeuda, pero evidentemente uno, como en cualquier empresa, tiene que poder hacer girar la rueda con financiamiento externo. No hay otra alternativa. El gobierno anterior no se financiaba en forma externa, pero se financiaba en forma interna, entonces tomaba fondos del ANSES y con eso seguía para adelante. Yo creo que sí, es el camino correcto en la medida, por supuesto, que los términos de endeudamiento sean los correctos.
Bien, bien. Evidentemente el futuro para la Argentina es próspero si logramos superar todos estos escollos que son muy difíciles hoy día. En lo personal, ¿cómo ves la imagen del presidente Macri? Yo creo que todavía la imagen del presidente Macri sigue enamorando a la gente, por lo menos que lo votó. Creo que alguna gente, y esto lo digo por experiencia personal, que no lo votó, empezó a sentir que hizo algunas cosas buenas, pero también creo que tiene alguna gente que no lo votó y que está muy en contra de sus políticas, que van a generar un ruido, digamos, en el ambiente político. A ver, resumiendo, creo que todavía tiene capital político de haber ganado las elecciones, eh, pero ese capital político se va diluyendo conforme vayan pasando los meses. Y acá es donde el gobierno tiene que lograr algunos éxitos rápidos para fortalecer ese activo que tiene. Bien. Una última pregunta y tiene que ver con la política ya, ¿no? Durante mucho tiempo, desde aquí, estuve observando el proceder de algunas figuras políticas, entre ellas la del el expresidente Carlos Menem, que de repente a mí mismo me sorprendía su forma de votar, de apoyar desde el Senado al gobierno de Cristina Kirchner en cosas de lo más extrañas y de lo más sospechosas, ¿no? Sabíamos que sobre el presidente Menem había algunas, digamos, posibilidades de condena en la justicia y ese podía ser el cambio de figuritas para que eso no sucediera. Pero resulta de que Cristina ya no está más en el gobierno y ahora aparece nuevamente Carlos Menem con una declaración que hoy hizo mucho ruido en la Argentina. El expresidente Menem habló de la dudosa muerte de Néstor Kirchner. Puso en evidencia que Néstor Kirchner le pegaba muy feo a Cristina Kirchner y puso en duda quién y cómo murió, o sea, quién pudo haber matado o cómo murió Néstor Kirchner. Cerramos con esto, tu reflexión. Bueno, no tengo dudas, no sé qué habrá sucedido. Sí son versiones que, como vos sabés, se vienen barajando desde el fallecimiento del expresidente. Algunos hablaban de, como dijo Menem, de Cristina, otros hablaban del hijo de Cristina, de Máximo. Hay versiones, hay varias de todo tipo. No sé, digamos, si será real o no. Lo que es seguro es que es una pasada de factura de Menem después de tantos años de hostigamiento del gobierno de Cristina, o de tenerlo atrapado, no tengo ninguna duda. Claro. Mi querido Roberto Macho, muchísimas gracias por estos minutos. Te felicito por tu camino. En el andar se ven los éxitos y eso es producto de tu gestión, una gestión de un hombre inteligente y de un hombre trabajador. Te felicito, muchas gracias por recibirnos y será en otra oportunidad que renovemos este diálogo. Muchas gracias, Agustín, y siempre un placer estar aquí contigo. Roberto Macho, presidente del Centro Cultural Argentino aquí en Miami y también presidente de su propia empresa, Macho y Asociados. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día, chicos. Buenos días. Buen día. Buen día, Susi. Buen día, Susi. ¿Saluda el señor o podemos dormir juntos? Buenos días. Buen día. Buenos días. Bueno, como decíamos, para la zona sur... La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores.